Miren, hoy vamos a hablar del rombencéfalo o cerebro posterior. Miren, del punto de vista del desarrollo embrionario, el encéfalo se divide en tres. Un cerebro anterior que se llama prosencéfalo, un cerebro medio que se llama mesencéfalo y un cerebro posterior que se llama rombencéfalo. Y el rombencéfalo está dividido en dos partes, el mielencéfalo y el metencéfalo. Y el mielencéfalo está representado por la médula oblongada, que antes le llamaban bulbo, se llama médula oblongada. Y el metencéfalo está representado por el puente y por el cerebelo. Entonces miren, espérenme. El rombencéfalo tiene una cavidad y esa cavidad se llama el cuarto ventrículo. Este es el cerebelo. Y esto viene aquí. Entonces, si quitamos eso, la cavidad, vamos a ver que eso es el cuarto ventrículo. Ese es la médula oblongada, el puente, y ese es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, que maneja líquido cerebroespinal, tiene dos partes esenciales. Tiene un piso, que es eso, y tiene un techo, que eso blanco, eso y eso. Se llama velo medular superior, velo medular inferior. Ese es el techo. Pero el piso tiene forma de un rombo. Y como tiene forma de un rombo, se le llama la fosa romboidea. La fosa romboidea tiene forma de un rombo. Se llama la fosa romboidea. Y los ángulos laterales de la fosa romboidea, que son estos, delimitan una área llamada la región vestibular. La región vestibular. Y en esas regiones vestibulares están los núcleos vestibulares y cocleares, que son los núcleos del octavo par craneal, que se llama vestíbulo coclear. El ángulo inferior del piso del cuarto ventrículo se llama obex, OB larga EX, obex, obex. Ahora, vamos a ver que el piso del cuarto ventrículo está dividido por eso blanco, que se llaman las estrías medulares, eso blanco, estrías medulares, en dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. Las estrías medulares pertenecen a las vías acústicas porque ellas nacen de los núcleos cocleares dorsales. El triángulo superior pertenece al dorso del puente y el triángulo inferior pertenece al dorso de la médula oblongada. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Tienen que aprenderse esa mierda porque yo le voy a preguntar, yo digo, ¿qué es eso? Las estrías medulares. ¿Dónde nacen? En los núcleos cocleares dorsales. Te lo estoy enseñando por eso, porque el espécimen normal es más chiquito que eso y entonces es imposible tú verlo. Entonces, el triángulo superior que pertenece al dorso del puente, ¿qué es esto? En la línea media, en ambos lados de la línea media, tiene dos elevaciones. Y esas elevaciones se llaman los colículos faciales. Y dentro de los colículos faciales hay dos núcleos.
el núcleo motor del sexto par craneal, que es el abducen o abductor, y el núcleo motor del facial, que es el séptimo par craneal. Por fuera de los colículos faciales hay un surco, se llama el surco limitante, y por fuera del surco limitante una elevación que contiene el núcleo locus cerúleo, que ya te dije en una ocasión que es la principal fuente de inervación noradrenérgica del sistema nervioso central. Locus cerúleo. El triángulo superior está limitado por los pedúnculos cerebelosos superiores. Punto. El triángulo inferior, que es este, en ambos lados de la línea media, tiene dos elevaciones. Las dos superiores, llamadas trígono del hipogloso, y las dos inferiores, llamadas trígono del vago. Y en el trígono del hipogloso hay dos núcleos. El núcleo del nervio hipogloso es un núcleo motor, y el nervio hipogloso es el 12º par craneal. Pero ahí también hay un núcleo que se llama núcleo del tracto solitario. Y el núcleo del tracto solitario es un núcleo sensitivo y vegetativo al mismo tiempo. Es el núcleo sensitivo para el vago, para el glosofaringeo y para el facial. Es decir, es el núcleo sensitivo para el séptimo, el noveno y el 10º par craneal. Y ese núcleo, no puedo pasar por alto en decirte que ese núcleo tiene dos partes, una parte rostral y una parte caudal, y que la parte rostral recibe aferencias, información, de las papilas gustativas por medio del nervio facial y por medio del nervio glosofaríngeo. Y entonces él sirve como un núcleo de relevo. Es lo que hace que toma la información gustativa y la manda más hacia arriba, hacia el núcleo ventral posterior del tálamo. Hacia ahí va. Después hablaremos de eso. Ahora, la parte caudal recibe información de los pulmones, del corazón, del cuerpo carotídeo y del tubo digestivo por medio del nervio vago. Manda información ahí. Y esa información se procesa y luego de procesada lleva a 4 destinos: hacia el núcleo ambiguo, hacia el núcleo dorsal del vago, hacia la formación reticular y hacia la médula espinal. Donde yo te quiero llevar en la parte de la práctica, en teoría otra cosa, que el núcleo del tracto solitario, la parte caudal, se encarga del control de la tensión arterial y de la oxigenación sanguínea. Se encarga de la tensión arterial y de la oxigenación sanguínea. De eso se encarga. Y es el núcleo sensitivo del facial, del glosofaríngeo y del vago. Dale. Entonces, una posible patología o acontecimiento que puede pasar es cuando una persona le da un ataque cerebrovascular que se ve afectada. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando una persona sola se ve que tiende a ser coágulo en el cerebro, eso se afecta. Dicen Kung Fu Panda, los accidentes no existen. ¿Vieron Kung Fu Panda 1? Uwei cuando habla con Chifu. Entonces es verdad, sí, dice los accidentes no existen. Pero maestro, eso fue un accidente. No, los accidentes no existen. Entonces ya no se llaman accidentes cerebrovasculares, eventos cerebrovasculares. Porque los accidentes no existen. Lo que pasa es que tú a veces dices que es un accidente cuando no conoces la causa o cuando tú consideras que es fortuito. No, pero en los accidentes, los eventos cerebrovasculares se deben generalmente a un daño de los vasos sanguíneos a nivel del cerebro, que pueden ser estos accidentes o estos eventos, pueden ser por oclusión o por ruptura
Cuando a una gente le sube mucho la tensión arterial, ¡pam!, se le rompe el vaso. Entonces es un evento cerebrovascular hemorrágico. Y cuando es que una arteria se tapa, ¡ploc!, entonces es un evento cerebrovascular trombótico o isquémico. Y dentro de los dos, lo más frecuente son los trombóticos. Y la causa más frecuente de eventos cerebrovasculares es la oclusión de la arteria cerebral media. Hay a veces infarto, hay isquemia, pero no producen eso. Entonces, ¿estamos claros? Sí. Ok. Eso es con relación A la parte posterior. al trígono del hipogloso. El trígono del vago, que es lo que está más debajo, trígono del vago, esa elevación ahí, tiene el núcleo dorsal del vago. Y el núcleo dorsal del vago es un núcleo vegetativo que le da las propiedades parasimpáticas al nervio vago. Punto. Con relación al techo, esta parte se llama el velo medular superior y cubre al triángulo superior. Y el velo medular superior tiene dos agujeros, se llaman los agujeros de Lucas. Y el velo medular inferior, que es esta parte, tiene un solo agujero ahí, a ese nivel. Se llama el agujero de Magendie. Magendie, a ese nivel. Agujero de Magendie. Y tiene, además de eso, el plexo coroide, que produce el líquido cerebro. Ahora vamos a entrar en detalle. Ay, coño. Vamos a entrar en detalle. Mire, el mielencéfalo, que está representado por esto, por la médula oblongada. Y la médula oblongada, todo eso, que es lo mismo que decir, todo eso, tiene tres funciones. Se encarga del equilibrio, se encarga de la coordinación de los movimientos y se encarga del control del metabolismo. ¿Por qué controla el metabolismo? Porque la estructura que controla el aparato respiratorio, el sistema circulatorio y el aparato cardiorrespiratorio está ahí, en la médula oblongada. Y ustedes saben que para que el metabolismo se lleve a cabo se necesita la circulación de la sangre, se necesita la respiración. Por eso se dice que la médula oblongada regula el metabolismo. ¿Dónde está la médula oblongada? En el extremo inferior del tronco cerebral. ¿Cuáles son las estructuras que forman el tronco cerebral? Eso que se llama el mesencéfalo, esto que se llama el puente y esto que se llama la médula oblongada. El cerebelo no es parte del tronco cerebral. Entonces, en el extremo inferior del tronco cerebral. Tiene forma, ¿qué forma tiene? Tiene forma de un cono, vamos a decir que tiene forma infundibular, en embudo, ancho arriba, estrecho abajo, forma de embudo, tiene forma infundibular. Y se divide en dos partes. Una parte anterior, ventral, porque eso no está así, allá arriba eso está así. Entonces, eso es la parte ventral y esta es la parte dorsal. Una parte anterior, ventral, una parte posterior, dorsal. La parte anterior o ventral tiene los siguientes elementos. Tiene las pirámides, que son esas elevaciones, dos elevaciones que están en ambos lados de la línea media, las pirámides, 1 y 2, las pirámides. Tiene la decusación de las pirámides, que es donde la fisura mediana anterior se hace poco profunda, decusación de las pirámides. Tiene los surcos anterolaterales con las raíces del nervio hipogloso
tiene esos puntitos que son las olivas, y por fuera de las olivas tiene el surco posterolateral con las raíces de los nervios, el glosofaringio, el vago y el accesorio. El glosofaringio, el vago y el accesorio, por el surco posterolateral. Esos son los elementos de la superficie anterior. Los elementos de la superficie posterior tiene un surco medio posterior, y en ambos lados del surco medio posterior tiene el fascículo de Gracil, que es este, fascículo de Gracil, y el fascículo cuneiforme, y por arriba tiene los tubérculos de Gracil, cuneiforme y trigeminal, que viene ahí, Gracil, cuneiforme y trigeminal. Y por último, el triángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. Triángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. 3 tubérculos, el tubérculo de Gracil, tubérculo cuneiforme y tubérculo trigeminal. 2 fascículos, el fascículo de Gracil y el fascículo cuneiforme. ¿Están? ¿Qué no entienden? De la cual está separada por la decusación de las pirámides. Por detrás se relaciona con el cerebelo. Eso aquí. Y por detrás la relación es con el cerebelo. Y por delante se relaciona con las arterias vertebrales y la arteria espinal anterior. Esa es la arteria espinal anterior. Estas son las arterias vertebrales. Irrigación. La médula oblongada está irrigada por las arterias espinales anterior y posteriores. Son de la misma que irrigan la médula espinal en el cuello. También van a irrigar a la médula oblongada. Pero también está irrigado por las arterias cerebelosas posteriores. ¿Dónde está? Mírala ahí. Mira una. Mira la otra. Esas son las arterias cerebelosas posteriores. Está irrigada por las arterias espinales anterior y posteriores. Son de la misma que irrigan la médula espinal en el cuello. También van a irrigar a la médula oblongada. Pero también está irrigado por las arterias cerebelosas posteriores. ¿Dónde está? Mírala ahí. Mira una. Mira la otra. Esas son las arterias cerebelosas posteriores. Arterias cerebelosas posteriores. Y por último, ramos inespecíficos de las arterias vertebrales. Ramos sin nombre que vienen ahí, que llegan la médula oblongada. Nítido. Entonces, tenemos que ver cuál es la configuración interna de la médula oblongada. Porque así como nosotros vimos la configuración interna de la médula espinal, ¿se acuerdan? Sí. Y yo le traje un corte. Así mismo, vamos a traer unos cortes para ver el interior de la médula oblongada. Pero ¿qué sucede? Que la médula oblongada es infundibular. Tiene una parte ancha por arriba y una parte estrecha por debajo. Entonces, no lo que está arriba no es lo mismo que lo que está abajo, ni lo que está en el centro. Entonces, mínimo, generalmente hay que hacer varios cortes, pero mínimo vamos a hacer 3 cortes. Vamos a hacer un corte a nivel de la decruzación de las pirámides, vamos a hacer un corte a nivel del óbex y vamos a hacer un corte a nivel de las olivas. Primer corte. Este es un corte. Esto es anterior, esto es posterior. Esto es un corte a nivel de la decruzación de las pirámides.
Y lo que vamos a buscar aquí son los elementos inéditos, las cosas que son trascendentales, que no vimos en la médula espinal. Entonces, lo primero que llama la atención, de atrás para adelante, o si es en la decusación de la pirámide, esto anterior, esa mancha oscura que está ahí, eso corresponde a la decusación de las pirámides. ¿Qué significa la decusación de las pirámides? Significa que fibras, en este caso, del tracto córtico espinal, el 90% de las fibras del tracto córtico espinal se entrecruzan a ese nivel para dar origen. Ustedes tienen que aprenderse a eso. Eso es la decusación de las pirámides. Eso corresponde, las pirámides están constituidas por los tractos, cada pirámide, córtico espinal y córtico vulvar. Y ahí el 90% de las fibras de los tractos córtico espinales se entrecruzan. Eso se llama decruzarse. Solamente el 10% siguen ahí mismo. Y eso va a dar origen al tracto córtico espinal lateral. Por eso es que cuando dimos la médula espinal, ustedes vieron que había un tracto córtico espinal lateral y un tracto córtico espinal anterior. El tracto córtico espinal anterior son del 10% de las fibras que no se decusan, y el tracto córtico espinal lateral, las fibras que se decusaron. También vamos a ver en ambos lados eso. Eso es el núcleo espinal del trigémino, que está en el tubérculo trigeminal. Núcleo espinal del trigémino en el tubérculo trigeminal. Y ese núcleo se encarga de la información sensitiva relacionada con el dolor y temperatura de la cara y el cuero cabelludo. Y ya en la parte posterior vemos 4 núcleos, 2 laterales y 2 mediales. Estos son los núcleos de Gracil, en los tubérculos de Gracil, y estos son los núcleos cuneiformes en los tubérculos cuneiformes, que son núcleos de relevo que reciben la información del tracto de Gracil y cuneiforme. Entonces esos 3 elementos son las novedades que vamos a ver en un corte a nivel de la decusación de las pirámides. La decusación de las pirámides, los núcleos espinales del nervio trigémino y los núcleos de Gracil y cuneiforme. ¿Alguna pregunta? Con esa lámina que lo voy a examinar. Bien. Okay. Si hacemos un corte a nivel del óbex, entonces a nivel del óbex tenemos esto. Tenemos de nuevo Gracil y cuneiforme. Gracil y cuneiforme. Pero vemos esto. Esas son las fibras arqueadas internas que salen de los núcleos de Gracil y cuneiforme. Fibras arqueadas internas. ¿Se acuerdan cuando los núcleos de Gracil, o sea, el tracto de Gracil cuneiforme lleva información sensitiva, la deposita ahí, en esos núcleos, Gracil cuneiforme, y de esos núcleos salen estas fibras que se llaman fibras arqueadas internas. Y esas fibras arqueadas internas llevan información sensitiva. Y esa información sensitiva, delante del canal central, aquí delante, se van a decusar. Y entonces al decusarse van a dar origen a una cosa que se llama el lemnisco medial. Entonces ahí se forma lemnisco medial. Entonces ahí tenemos una decusación sensitiva, mientras que esta decusación es motora, porque son los tractos de córtico espinales que llevan información individuales de las diferentes partes del cuerpo. Entonces esto son información sensitiva. Entonces vemos aquí Gracil, cuneiforme, las fibras arqueadas internas. Eso es lo que vemos en esta lámina. No te digo más cosas porque en teoría digo otra cosa que ocurren a ese nivel, pero tú no las vas a ver. O sea, las fibras arqueadas internas se decusan y dan origen al lemnisco medial. Y detrás de la decusación sensitiva, generalmente a ese nivel, aparecen 2 cosas que se llaman el fascículo longitudinal medial, que es otra estructura inédita, pero no la vemos aquí. Por eso no te la voy a preguntar. Fascículo longitudinal medial, que está formado por fibras ascendentes y descendentes
de los pares craneales 3, 4, 6 y 11. Y que esa información que va por el fascículo longitudinal medial tiene que ver con los movimientos conjugados de los ojos, es decir, los movimientos de la cabeza y del cuello. Como cuando te llaman fulana, tú al mismo tiempo que tú mueves los ojos, pues mueves la cabeza. Eso se llama movimientos conjugados. Eso también lo vemos ahí por primera vez. Fascículo longitudinal medial. Y ya aquí detrás del surco posterior, lo que se llama el ovis, ahí detrás, ahí, tenemos lo que se llama el área postrema. Área postrema. Y el área postrema es un área muy importante porque carece de la barrera hematoencefálica. Y es también un área muy importante porque el área postrema contiene receptores eméticos que cuando se estimulan, entonces inducen al vómito. Entonces hay medicamentos que actúan a ese nivel y lo que hacen es que inhiben esos quimiorreceptores eméticos y entonces bloquean las náuseas y al mismo tiempo dan sueño, como es el Dramamine, el Dramidón, porque tiene una sustancia que se llama dimenhidrinato, que es un antivomitivo, un antiemético. Entonces, cuando es un antiemético central, actúa ahí en el área postrema, inhibiendo a los quimiorreceptores del vómito y inducen al sueño. Entonces, en esta lámina vemos los núcleos de grácil y cuneiforme, las fibras arqueadas internas y el área postrema. Ya otra cosa no te voy a pedir que busque ahí el fascículo longitudinal medial, porque eso no se ve. ¿Estamos? Sí. Ahora vamos a hacer un corte a nivel de las olivas, es decir, a este nivel. Entonces, lo primero que llama la atención son estos, que en el interior de las olivas aparece este núcleo, parece un gusano. Ese se llama el núcleo olivar inferior o núcleo olivar principal, ese núcleo. Y ese núcleo es la principal conexión bulbotalámica, bulbocerebelosa, perdón. La principal conexión entre la médula oblongada y el cerebelo. Le dicen todavía bulbocerebelosa, pero no debe de ser bulbocerebelosa, porque ya no se le llama bulbo. Entonces, la principal conexión entre la médula oblongada y el cerebelo está representada por los núcleos olivares inferiores o principales. Esos núcleos se encargan de la coordinación y aprendizaje de los movimientos. Coordinación y aprendizaje de los movimientos, de eso se encargan esos núcleos. Pero también en las olivas hay dos núcleos adicionales. Miran, ese que está ahí. Ese, chichi, ese, chichi. Y el núcleo que hay aquí, ese y ese. Ese es el núcleo olivar accesorio dorsal, núcleo olivar accesorio medial. Esos dos núcleos olivares accesorios, dorsales y mediales, están vinculados con los movimientos musculares voluntarios. Y al mismo tiempo ellos se encargan de la modulación del procesamiento cerebeloso. O sea, hacen que el procesamiento del cerebelo cambie de intensidad. Eso se llama modulación del procesamiento cerebeloso y están vinculados con los movimientos musculares voluntarios. ¿Alguna pregunta ahí? Detrás de los núcleos, detrás de las olivas. ¿Podrías repetir los nombres? Olivares accesorios, estos dos, dorsal y medial. Dorsal y medial. Y estos núcleos olivares principales. Detrás de la oliva vemos eso. Eso que está ahí. Eso se llama la formación reticular. Y la formación reticular, eso, es un conjunto de fibras organizadas y de neuronas que van del hipotálamo hasta la médula oblongada a nivel de las olivas.
Y la formación reticular tiene 4 funciones básicas. Primero, se encarga del nivel de conciencia. Segundo, se encarga del reloj biológico. Tercero, se encarga del control de la musculatura esquelética. Y cuarto, se encarga del control del aparato cardiorrespiratorio. Por eso es que dicen que la médula oblongada tiene que ver con el metabolismo. Entonces, la sustancia, la formación reticular, ¿qué es esta? Se divide en dos. Una división lateral y una división medial. Y la división lateral recibe información, recibe aferencia del prosencéfalo y de la médula espinal. Y tiene como función integrar conexiones reflejas entre los pares craneales motores y sensitivos. Y una vez que procesa la información, entonces envía sus eferencias hacia la formación reticular medial. Ahora, la formación reticular medial tiene una función específica y es conectar la médula espinal con el cerebelo por medio de axones bifurcados. Entonces, esa formación reticular medial recibe aferencia de la formación reticular lateral y del tracto solitario. Procesa la información y entonces la envía hacia el cerebelo, hacia la corteza cerebral, hacia el hipotálamo y hacia la médula espinal. Es importante conocer la formación reticular. Y en la formación reticular de la médula oblongada hay varios núcleos. Ahí tenemos un núcleo que se llama el núcleo ambiguo. Un núcleo muy importante porque él es quien controla la musculatura de la faringe y la musculatura de la laringe. O sea, está vinculado con la deglución y está vinculado con el habla. Y entonces a veces hay eventos cerebrovasculares que afectan la formación reticular. Ya no por oclusión aquí arriba de las arterias cerebrales, sino por oclusión aquí debajo. Y el paciente a veces queda que no puede hablar ni puede tragar. Hay que poner un levín y no puede hablar. Es porque tienen daño del núcleo ambiguo en la formación reticular. Y generalmente su paciente le pega el punto con. Maestro, aquellas personas que le dan rabia, ¿Le dan? rabia, en su última fase, que no pueden tomar agua, que le dan lo que le dan hidrofobia, ¿tienen un daño a ese nivel? No, no te sé decir. Pero te voy a investigar. Miren, entonces, está el núcleo ambiguo. Y el núcleo ambiguo es un núcleo motor común para los pares craneales 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Y ahí también tenemos el núcleo salivatorio inferior. Y el núcleo salivatorio inferior es el núcleo parasimpático del glosofaringe. Ya aquí, en la parte posterior, ese es el trígono del hipogloso, esa domasa que ustedes ven ahí. Este es el trígono del vago. Trígono del vago, eso, y esa domasa es el trígono del hipogloso. Y estas son las regiones vestibulares, y ese es el piso ahí del cuarto ventrículo, el triángulo superior. Ya en la línea media, de adelante hacia atrás, tenemos el lemnisco medial, el tracto tectoespinal y el fascículo longitudinal medial. Pero eso ustedes, yo no me interesa que ustedes lo sepan, sino lo que yo quiero que ustedes dominen en esta diapositiva son los núcleos olivares, la formación reticular, los trígonos, el trígono del hipogloso y el trígono del vago. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Sí? Bueno, nos vemos mañana, que hace mucho calor. Sí. Y mañana vamos a hablar del puente. Bueno.